Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena, la Iglesia Te Oxigena, bienvenidos a este capítulo en el cual tendremos una invitada muy especial desde México, Julieta Appendini, la directora de nuestra oficina en ese país, que nos contará cosas de esa realidad de un país que tiene mucho en común con nosotros y que nos pueden también ayudar en este tiempo. Veamos. Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena. Bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos habla desde un país que también es muy querido para nosotros los colombianos, que es México. Ella es Julieta Appendini, la directora de la Oficina de México de nuestra fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Bienvenida, Julieta, a la cuarentena. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Astolfo, y encantada de estar con toda la gente que escucha, que además no solo es en Colombia, sino es en muchas partes, incluida México. Pues qué bueno que estés con nosotros y bueno, me parece que hay muchas cosas de las cuales podemos dialogar y yo quisiera ya entrar como en materia, pero en primer lugar quisiera, porque claro, conozco, es decir, hay algo muy interesante con lo cual yo quisiera comenzar. Eh, Creo que tenemos algo en común, aparte de, digamos, servir a la iglesia a través de la fundación, y es que hace unos años yo ayer, en estos días, estaba revisando el archivo personal por otros motivos, buscando un documento y me encontré el primer nombramiento que recibí como presidente de la fundación de una manera inesperada. Para mí eso fue un rebote increíble, pero bueno, aquí estamos. Pero recuerdo que fue el 8 de septiembre, lo vi firmado de 2014. O sea, hace 6 años, va a ser 6 años. Em, ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una lectura sobre eso. Hace 6 años, la iglesia, la fundación, ha decidido abrir unas nuevas oficinas para dar a conocer la labor de la fundación, informar, promover la oración y promover la ayuda a la iglesia necesitada y perseguida en el mundo. O sea, son unas cuantas oficinas que proyectan ayuda a nivel local y a nivel mundial. Y dos de estas nuevas oficinas, de las 23 o 24 que hay en el mundo, no recuerdo cuántas son estas en este momento, estaba México y Colombia. Para mí, pues, yo decía, pero Colombia no es un país rico, Colombia no es que tenga mucho dinero. Bueno, algún amigo me decía que Colombia es un país pobre con gente que tiene dinero, pero también es verdad que hay mucha gente católica que no tiene mucho dinero, pero que puede ayudar. Y sumando a la ayuda de una buena masa, digamos así, de personas, se consigue apoyar proyectos como de hecho poco a poco se va dando. Pero, ¿cuál es mi punto? Para empezar, que yo le hago una lectura a esto aparte del mero hecho de tener en común y haber empezado hace 5 o 6 años estas dos oficinas. Y es que de alguna manera, pues es verdad que en Europa eh, el cristianismo tiende a disminuir, los católicos son menos, y es como un tiempo en el cual nosotros, a este nivel también de ayuda y de ayuda económica y de solidaridad en la fe, estamos como tomando un poco el testigo, digamos, a largo plazo y diciendo, bueno, es nuestro turno. Porque no sé si en México, pero en Colombia generalmente veíamos siempre lo nuestro es pedir ayuda. Vamos a hacer un proyecto para que nos den plata, para que nos den dinero, pero ser nosotros los que tomemos conciencia de, hey, pero es que tú también puedes ayudar, no solamente estás para pedir, es un cambio de mentalidad. Entonces yo quisiera empezar por ahí, en el sentido de tú qué opinas, y luego voy un poquito a preguntarte algo de tu vida para que los que nos ven te conozcan un poco, pero perdona esta introducción un poco tan larga. Va a la pregunta, ¿tú qué opinas? O sea, ¿es verdad que de alguna manera nosotros tenemos un papa latinoamericano por primera vez en la historia y sin demasiados inventarnos protagonismos que quizás no es la idea? Pero hombre, tomar una conciencia. ¿Tú crees que países como los nuestros, Colombia, México, Latinoamérica en general, debe tomar un papel más protagónico en el servicio a la iglesia? ¿Crees que es verdad esto que estoy diciendo? ¿Es una percepción real o no? Absolutamente. Yo creo que justamente, como dice Padre, siempre hemos tenido una vida en donde estamos acostumbrados a estirar la mano y pedir, porque siempre somos los pobres, los que nos falta, los que no tenemos, no somos el primer mundo Europa, ¿no? Incluso México, ¿no? Que tiene tanta desigualdad, que probablemente tiene algunos de los hombres más ricos, pero también tiene a la gente más pobre. Pero definitivamente una de las oportunidades que nos da ayuda a la iglesia necesitada hoy, pidiéndonos estar presente aquí en Latinoamérica, Colombia, México y otras partes, es justamente esta.
hoy nos toca darnos cuenta. Yo creo que es una oportunidad que yo misma la viví, ahora cuento por qué más adelante, en donde nos centramos en nuestra propia necesidad. Estamos acostumbrados a mirarnos, pobrecito de mí, yo necesito. Nunca, la vida no es más grande más que lo que yo necesito. Yo creo que la Fundación, al abrirnos una mirada internacional en donde me dice lo que está pasando la gente en África, en Medio Oriente, y darnos cuenta que hay gente que está peor, mucho peor que nosotros, nos abre esa sensibilidad y ese corazón para poder hacer mejor y un mayor compromiso aquí mismo en el país donde uno vive. ¿A qué me refiero? Dios nos invita a dar lo que tenemos, a compartir lo que tenemos. El mensaje de Dios no es que los ricos den y los pobres no. Yo como siempre he dicho, tú puedes dar 5 pesos colombianos o 10, eso es lo que te toca dar. Exacto. Un cura decía, que te duela el bolsillo, cuando te duela es esa la cantidad. Porque cuando uno experimenta esa capacidad de poder dar, no dar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes, hay algo que pasa en la que tú recibes y entonces te vuelves un solidario fanático en el sentido en el que a la hora que sientes lo que eso significa, pues es una cosa maravillosa. Entonces, claro, tenemos que educar. Yo les voy a contar rápidamente una anécdota que es la más fuerte que he vivido en mi vida. Estaba dando una conferencia en una parroquia. Ustedes saben que Ayuda a la Iglesia Necesitada da muchas conferencias o da experiencias de lo que significa la iglesia necesitada y perseguida. Y estaba yo en una parroquia de clase media, media baja, contando, yo tenía la oportunidad de estar en varios países, en Medio Oriente, en África, contando la experiencia de lo que yo había vivido. Y estaba en esta iglesia un señor de la calle, sentado muy atento a lo que yo decía. Yo estaba hablando de los perseguidos, yo acababa de regresar de Irak y Siria y estos lugares. Yo estaba contando mi experiencia. Terminamos la plática. Yo le sugerí a la gente que si querían apoyar y pues mucha gente se acercó, dejó sus datos, nos donó. Y se acerca este señor. Se saca una bolsita que tenía 3 monedas, parecía como de la Biblia, ¿no? Pero no, 3 monedas de 10 pesos. Tenemos los mismos pesos, pero no valen lo mismo. Ustedes tienen más ceros que nosotros. Muchos bueno, más. ¿Cuánto es un peso más mexicano en dólares para que la gente se haga una idea? Son 22 pesos un dólar. O sea que 10 pesos es medio dólar. Algo así como 2,000 pesos colombianos, digamos. Haz de cuenta. Vale. Y entonces me saca y toma 2 monedas y me dice, quiero darte estas monedas. Y mi reacción fue, no, yo le voy a dar lo que la gente me acaba de dar porque usted lo necesita más. ¿Y sabe qué me contestó? No me quite la posibilidad de unirme con los cristianos perseguidos y ofrecer lo que tengo. Yo lloraba y ha sido el dinero, esta solidaridad que he recogido, que más me ha tocado el corazón y que más me ha animado a invitar a la gente que no nos clasifiquemos si tenemos o no tenemos. Es decir, yo soy capaz de ser solidario con otro. Y yo creo que este tema de la cuarentena, estos programas o espacios que nos permiten como compartir, justamente desde Ayuda a la Iglesia Necesitada nos da permiso o nos permite conocer que hay un mundo mucho más grande, que hay situaciones mucho más complicadas que la que cada uno de nosotros vivimos, y eso nos va a permitir abrir nuestro corazón. No para que entonces de ahora en adelante nos vayamos de misioneros todos a Siria o a África, porque esa no es nuestra realidad. Lo que nos toca es que viendo una situación de fuera, me haga comprometerme más con lo que yo estoy haciendo en mi casa, en mi comunidad, en mi país. Y entonces hacemos una iglesia mucho más fuerte y además solidaria. Porque hay mucha gente de fuera que está dando para Colombia y que está dando para México. Así es. Y durante muchos años lo ha hecho y con gran generosidad. Lo seguirá haciendo, ¿no? Así es, padre, eso es lo que creo. Bien, Julieta. Luego, has empezado hace estos 5 o 6 años, si no me equivoco, allí. Para que los que nos oyen lo entiendan, Julieta habla de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Yo siempre les he dicho Ayuda a la Iglesia que Sufre. Es la misma fundación, solo que
Desde España y México se les llama así, en Chile y Colombia le llamamos ayuda a la iglesia que sufre, es lo mismo, Aid to the Church in Need en inglés. Bueno, pero esto ya es una pequeña precisión. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia en este tiempo, en estos 5 años? Y ahí voy entrando un poquito en tu vida para conocerte, para saber quién es Julieta. ¿Cuál ha sido, mejor dicho, por qué llegaste a la ayuda a la iglesia necesitada y desde dónde llegaste? Mi historia definitivamente jamás lo hubiera planeado, como siempre ha sido un poco, pues Dios me puso en medio esto. Yo desde siempre llevo muchos años trabajando como en una vida misionera. Cuando yo terminé de estudiar quise dar un servicio por 6 meses en algún lugar que alguien quisiera. No quería ser religiosa, lo tenía muy claro, pero sí quería yo como servir 6 meses de lo que sí, fuera necesario. Para después enrolarme ya a trabajar. Y pues terminé en unas montañas. En México, como ustedes saben, hay muchos indígenas, como en Colombia. Y terminé con un grupo de indígenas en una zona que se llama la Sierra Norte de Veracruz, Otomisnaguas y Tepehuas, trabajando durante 6 meses con los jesuitas. Yo siempre he tenido vínculo mucho con las congregaciones religiosas, sacerdotes religiosas. Con los jesuitas no. Y formada de colegios también, de colegios de órdenes religiosas, pero acabé con los jesuitas. Y me fui a trabajar a las montañas. Y los 6 meses se convirtieron en 8 años trabajando en las montañas. Wow. Porque así se dio y porque decidí quedarme ahí con ellos. Y fue muy interesante porque, pues a nivel familiar, pues siempre para los papás es duro saber que su princesa está en unas montañas y además, pues la gente pensaría que uno desperdicia su vida en estos lugares, ¿no? Porque uno puede hacer cosas más importantes. Pero decidí quedarme y igualmente conocí a mi esposo, que en su tiempo estuvo también con los jesuitas, se salió y lo invitaron a trabajar también en las montañas y nos conocimos, nos casamos y mis 2 primeras hijas las tuve allá en las montañas. Obviamente cuando ellas crecen, la primera tiene 3 años, pues yo me la vivía brincando por todos los montes y pues a veces uno dormía hasta en las camionetas o donde fuera. Y pues uno tiene que pensar que tiene hijos y entonces pues ya tenían que ir a la escuela y pues decidimos regresarnos a la Ciudad de México. Pero eso no quitó que siguiéramos trabajando en favor de pues, la iglesia pobre. Entonces seguimos en esta misma línea trabajando con los indígenas, pero yo ya desde la Ciudad de México en una cuestión más de ayudar a conseguir financiamiento, a seguir los proyectos. Y así fue esto durante 20 años. Pero una misión que yo tenía muy clara, que para mí fue difícil, es como si yo me había decidido ir de misionera, pues regresaba a una vida más cómoda en la ciudad, regresaba con los burgueses a vivir. Pero hay algo que yo descubrí y es lo que yo mucho le digo, le comparto a la gente porque es algo que yo experimenté. Uno tiene que trabajar desde donde nos toca estar, porque de repente empezamos a desear lo que otros tienen o lo que otros son, o donde estábamos. Y pues si hoy me toca ser madre o si hoy me toca estar en este lugar, uno puede ser misionero desde ese lugar, uno puede tener su compromiso con Dios, uno puede estar en favor de los pobres desde donde uno está, aunque no sea justamente en el terreno. Entonces yo trabajé durante 20 años en este rollo de trabajo con los pobres en sociedad, junto con los jesuitas, pero también fui vinculando con otras congregaciones para ayudarles a que se organizaran un poco, pues en todo esto que implica el pedir para otros, que siempre es como muy complicado. Así fue mi historia y en el 2014 que llega ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que intenta entrar a México, el proceso de México fue un poco más lento, porque se hizo desde España, me contactan por referencias para que yo ayudara a poner la oficina en México. Entonces fui voluntaria de ACN, de Ayuda a la Iglesia que Sufre, prácticamente durante 1 año y medio, para ayudarles a, más en tema como institucional, administrativo, a que se pudiera poner la oficina. Para que en el 2015, en ese tiempo, yo seguía trabajando con los jesuitas, yo ya tenía mucho tiempo y pensé que era un momento en que yo tenía que moverme a otro lugar.
yo nunca pensé entrar a ayuda a la iglesia necesitada, porque cuando uno está acostumbrado a trabajar a un nivel social en el campo, pues regresar a una fundación donde estás como en otra forma y dices, no, yo con la gente. Cuando yo digo me voy a mover a otro lugar, el proceso en ayuda a la iglesia necesitada en México fue más lento que en Colombia. En Colombia entraron luego. Acá no había quien estuviera. Casi fueron 2 años en donde no había un director, estaba España ayudando. Y cuando se enteraron que yo me quería mover, me dijeron, ¿por qué no te quedas en la dirección? De hecho, yo era parte del consejo, asesora o no sé qué nombre tenía ahí. Y para mí fue entrar en un discernimiento, porque no era lo que yo quería, honestamente. No, yo ni conocía yo de la iglesia necesitada. Hice el discernimiento y le dije a Dios, bueno, pues si esta es mi nueva misión, no es la misión a lo mejor con los pobres indígenas, pero a lo mejor es la misión urbana, suburbana, en donde hay que hablar con la gente, pues lo hacemos. Y así fue como entré, y ya voy a cumplir 5 años, ya oficialmente, ahora en noviembre, y muy contenta porque justamente me pasó esto que comentábamos al inicio. Yo solamente veía la necesidad de mi pueblo, de México, y veía ahí una necesidad de pobreza, y estaba yo comprometida con mi gente. Cuando yo me doy cuenta que hay una realidad mayor, que la iglesia es una iglesia mucho más amplia, universal, donde si está sufriendo mi hermano allá, yo debo de estar pensando por él, en conocer historias de verdaderamente gente que dice, no me importa ser católico, no me importa ser cristiano, no me importa morir, yo no cambio porque creo en Dios. Cuando uno oye esos testimonios, pues la verdad uno se siente chiquitito y dices, no estoy haciendo nada. Y entonces se abre una oportunidad de dar a conocer una iglesia que es mucho más grande, que es mucho más caritativa, que es mucho más que te acoge. Y esta oportunidad que hoy ayuda a la iglesia necesitada desde su forma que tenemos. Nosotros no somos gente que hablemos fuerte, digamos, aquí estamos como Coca-Cola con nuestros pancartas, ¿no? Sino es esta iglesia que desde atrás está empujando a la gente para que nos comprometamos más. Y creo que nos queda claro saber que la iglesia que menos vemos es la que más necesita y la que más nos necesita. Porque no la vemos. Porque la iglesia católica, la que siempre ha estado presente con los pobres en todo el mundo, con los perseguidos en las guerras, calladita a través de sus sacerdotes, religiosas, misioneros, y ahí están, y no ganan un peso, y ellos buscan dinero para atender a la gente y resuelven los problemas, y eso no lo vemos. Entonces nosotros nos tenemos que sentir parte de esa lucha desde donde cada uno estamos, desde donde cada uno trabajamos. Y yo creo que ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia que sufre, te da esa oportunidad, justo, de que desde donde estás te sientas parte de una iglesia mayor que se quiere, que se protege, que se cuida, que tiene errores, ciertamente, que tiene muchas cosas que no nos gustan, pero que nos da la posibilidad de compartir y de recibir muchísimo. Bueno, hemos tenido hoy la primera parte de la entrevista con Julieta Appendini y nos cuenta un poco esa realidad también de México que nos toca, religiosamente muy cercano a nosotros, la Virgen de Guadalupe, y también padeciendo situaciones de violencia muy difíciles como las que nosotros también hemos sufrido. Veamos pues la próxima emisión para no perdernos el siguiente capítulo de la entrevista con Julieta. Dios los bendiga.